Bueno, entremos de lleno en este análisis para explorar un concepto teológico que de verdad es fascinante. A ver, piénsenlo un momento. ¿Cómo exactamente se crea un puente entre lo infinito y la mente humana? De eso se trata justamente la Ruach HaKodesh. Vamos a deconstruir esto que a menudo escuchamos traducido como el aliento divino. Literalmente, es un tema súper profundo, uno que ha moldeado textos sagrados durante milenios y, francamente, es asombroso ver cómo funciona realmente en la práctica. Para entender todo esto a fondo, vamos a estructurar este recorrido en 4 partes rápidas. Primero, su definición exacta. Luego, las manifestaciones de esta inspiración. Después, veremos la jerarquía de la profecía. Y por último, haremos un contraste teológico que es fundamental. Empecemos con la sección número 1, la definición de Ruach HaKodesh, o el aliento de santidad. Entonces, el término se traduce así, literalmente como aliento de santidad, o viento sagrado. O sea, en el pensamiento judío clásico, esto básicamente representa la presencia operativa de Dios actuando en nuestro mundo físico. Es una locura pensarlo, pero es lo que permite a un ser humano percibir ciertas verdades que francamente escapan por completo a nuestra razón lógica o a nuestros sentidos físicos de todos los días. El punto absolutamente crucial aquí es que estamos hablando de una facultad, es decir, un estado de iluminación máxima y no de una entidad independiente que anda por ahí flotando. Hablamos de una elevación espiritual en estado puro. Y fíjense, para entender esto de verdad, la distinción clave es precisamente esa. No se trata de un ente separado, para nada. Más bien es una extensión directa de la influencia o de la voluntad divina que surge directamente de la unicidad absoluta de Dios, a quien en las fuentes se le conoce como Hashem. Para ponerlo en perspectiva, imaginémoslo de esta manera. Actúa casi exactamente como un rayo de luz que sale del sol. Sentimos su calor, ¿verdad? Ilumina absolutamente todo a su paso, pero no existe de forma independiente a la estrella que lo está proyectando. Pasemos a la sección número 2, las manifestaciones de la inspiración, ese gran puente entre lo infinito y lo finito. Ahora, lo que resulta súper fascinante es ver cómo un concepto tan místico aterriza de golpe en la experiencia humana. Clásicamente, la Ruach HaKodesh se manifiesta de 3 formas que son, digamos, espectaculares. Primero, te da una iluminación intelectual deslumbrante, especialmente sobre temas de metafísica súper complejos. Segundo, otorga una previsión súper aguda, es decir, la capacidad de anticipar las consecuencias espirituales de lo que hacemos hoy. Y tercero, una elocuencia transformadora a la hora de hablar o escribir. Es casi como si cuando alguien experimenta esto, entrara en una especie de estado de flujo profundísimo. Desata una claridad mental extrema y un poder para expresarse que sencillamente no tiene precedentes. Todo esto nos ilustra de forma brillante esa dualidad de la experiencia. Hay una frase que dice que las palabras resultantes son humanas en su forma, pero divinas en su esencia y verdad. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, que cuando ocurre una investidura espiritual de este nivel, el estilo literario, el vocabulario que usa la persona, sus herramientas, todo eso sigue siendo 100% humano. Pero ese mismo estado de inspiración permite que esa estructura humana sirva de vehículo para un mensaje, una frecuencia y una verdad que son enteramente sagrados. Es alucinante. Lo que nos lleva a la sección número 3, la jerarquía de la profecía. Maimónides y los niveles de revelación. A ver, para entender dónde encaja exactamente todo esto dentro del panorama teológico más amplio, tenemos que mirar la estructura que armaron los grandes sabios clásicos, como Maimónides. Ayuda muchísimo imaginarse esto como una gran escalera. Ahí, en el primer peldaño, en la base, encontramos precisamente a la Ruach HaKodesh. Esta es la inspiración detrás de textos importantísimos como los Salmos o los Proverbios, lo que se conoce como los escritos o Ketubim. Luego, si subimos un peldaño más, llegamos al nivel de los profetas, o Nebim. Y ya por fin, en la cima absoluta de esta escalera, está la revelación máxima, que es la Torá. Es un sistema, la verdad, maravillosamente ordenado. Pero ojo, hay un detalle crucial y francamente asombroso sobre este primer nivel, y es el estado mental de la persona. Ocurre a través de lo que llamamos una conexión consciente, o sea, la persona está completamente despierta, mantiene absolutamente todas sus facultades, siente que un impulso así arrollador reposa sobre él, que guía sus palabras, pero jamás de los jamases pierde el control. Y esto marca una diferencia gigantesca con los niveles más altos de profecía, donde es súper común ver trances profundos o un éxtasis abrumador.
En la Ruach HaKodesh, la conciencia se queda completamente intacta. Y finalmente llegamos a la sección número 4, el contraste teológico fundamental, un marco comparativo. Ahora, para que este concepto nos quede clarísimo a todos, es súper útil ver qué es lo que no es, haciéndolo mediante un contraste muy objetivo con otras tradiciones. Y aquí notamos una divergencia fascinante. Por un lado, tenemos la perspectiva judía que define la Ruach HaKodesh como una fuerza, un aliento o un atributo de Dios, pero que carece por completo de personalidad propia o voluntad independiente. Es puramente la acción directa de Dios. Por el otro lado, está la doctrina cristiana del Espíritu Santo, que lo concibe como una persona divina, o sea, una entidad con personalidad propia que opera como parte de la Trinidad. De verdad es una bifurcación teológica profundísima cuando hablamos de la identidad divina. Y claro, la razón fundamental detrás de la visión judía tiene todo que ver con el principio del monoteísmo absoluto o ahitud. La lógica aquí es que si le atribuyes personas, componentes o partes a lo divino, estarías rompiendo directamente ese principio de unidad indivisible. Es casi como una especie de matemática espiritual simple, ¿no? Si Dios tuviera componentes separados, entonces sería un ser compuesto. Y eso choca de frente, contradice por completo la idea misma de una unicidad absoluta, que no puede dividirse de ninguna forma. Además, hay un detalle bien interesante. Gramaticalmente, la palabra hebrea ruach es un sustantivo femenino que actúa más bien como un medio o una acción. La metáfora clásica que se usa siempre para entender esto es el fuego. Imagínense el tremendo calor que suelta una gran fogata. Ese calor tiene un impacto súper real, ¿verdad? Se siente intensamente en el entorno, transforma todo lo que toca, pero no es un fuego separado o independiente. Es nada más una extensión inseparable de la fuente que lo origina. La verdad es una imagen brillantemente clara para intentar entender un concepto metafísico que de otra forma sería demasiado abstracto. Y bueno, todo este recorrido nos deja con una reflexión final bastante profunda. Si la Ruach HaKodesh es, en su esencia misma, la experiencia humana de tener una asombrosa claridad y cercanía divina, digamos, un estado donde la mente logra sintonizar estas frecuencias sagradas, entonces, ¿cómo cambia esto nuestra forma de leer y entender los textos antiguos hoy en día? Para asimilar estos conceptos de verdad, tenemos que mirar mucho más allá de la superficie e indagar en esa intersección constante e inquebrantable entre la mente humana y la presencia divina a lo largo de los siglos. Ha sido absolutamente fascinante desempacar todo este análisis paso a paso con todos ustedes.